Shalom. Toda honra, gloria y alabanza se dada a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham Rahakwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino. Y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad, con fin de edificar el electo. Que yo soy el hermano Malaakia del campamento de la gran piedra molino, la iglesia que está en Des Moines, Iowa, con otra lección. Y a lo que quise entrar hoy es un reto que había puesto para los hermanos en el grupo. Que me recuerda, hay un precepto, que dice, y el hermano Matati sabe dónde está, cómo está acotado. Dice más o menos, a ver, prophets, porque te explica, Primera de Pedro 1, el libro de Primero de Pedro, capítulo 1, y versículo 10, versículo 7, ¿ok? Vamos a empezar en 7, Reina Valera. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedo, a ver, aguántenme, Salaki, hermanos. Ok, voy a leer el español moderno mejor. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Mashiach Yahabushai. Dice, a él le amáis sin haberle visto. En él crees, aunque no lo veas ahora, ¿verdad? Con ojos carnales. Dice, creyendo en él, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. ¿Ok? Dice, ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Hamashiach que estaba en los cielos. Salakia. Dice, ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Yahawashi que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Hamashiach y las glorias después de ellas. ¿Sí? Entonces, quise leer eso, empezar con eso, porque te explica que los profetas, aunque Yahawashi no estaba en ese tiempo como Yahawashi, ellos estaban en el espíritu de nuestro Señor Yahawashi HaMashiach, el espíritu de Yahweh Bahasham Yahawashi, man. Y el reto que le puse a los hermanos fue en nuestro grupo, que pusieran una cuenta en las escrituras, ¿verdad?, que reflejaba la vida o el ministerio o el sacrificio de nuestro Señor Hamashiach Yahawashi. Sí, porque cuando lees las historias de nuestros antepasados, todo lo que pasaron, los que sufrieron, la única razón de que ellos están escritos es porque estaban en el espíritu de nuestro Señor. La razón que ellos sufrieron, la razón que ellos vencieron estas diferentes cosas es porque ellos pelearon esa batalla de fe y caminaron en el espíritu de nuestro Señor. Entonces, es una reflexión, una semejanza a lo que era por venir, quien es Yahawashi. ¿Sí? Entonces, vamos a leer una de esas, que es en el libro de Génesis. Génesis capítulo 22 y versículo... Vamos a empezar en el 1, ¿por qué no? ¿Okay? Dice, aconteció después de estas cosas que Yahweh probó a Abraham en una prueba. Dice, diciéndole Abraham,
Él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Ok? Entonces, ahí es simbólico. ¿Por qué? Esto es el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 16, ¿verdad? El favorito pasaje de los cristianos, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, Yahweh Shai fue ofrecido como ese holocausto, como una oblación, el sacrificio a Yahweh Bashem Yahushai, a Yahweh, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Génesis capítulo 22 y versículo 3 ahora. Dice, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Y eso no lo había notado yo, man. Dice que tomó a 2 de sus siervos. Entonces al camino a ir a ese monte, habían 2 otras personas con él. Y nuestro Señor, cuando estaba en el Calvario, cuando pasó esas cosas, tenía a los dos malefactores, los 2 hombres, los 2 se me está escapando la palabra, los 2 ladrones, ¿verdad? Que también estaban siendo crucificados. Ahora ellos subieron y también fueron fueron matados, pero solo es de nuevo, una semejanza, porque había 2 otras personas ahí. Ellos no subieron, pero iban con él, Pero dice, tomó a sus 2 siervos jóvenes y a Isaac su hijo, partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Yahweh le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. ¿Okay? Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adornaremos y volveremos a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto, Selakia, y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces la leña al cual iba a poner Isaac como sacrificio arriba hizo que Isaac cargara esa leña. Y es lo mismo cuando leemos el Evangelio. Este es el libro de San Juan capítulo 19 y versículo 16. Dice, y con esto entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yahushai, y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la calavera, y en el hebreo Gólgota. Ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Yahushai estaba en medio. ¿Ok? Y otra también cosa, otra cosa simbólica también, cuando miras la arca del pacto, ¿verdad? Donde el asiento de la misericordia estaba, ¿verdad? En el templo, en esos tiempos, estaba el asiento de misericordia en medio. Y esa misericordia significaba ¿quién? Nuestro Señor Yahweh Shah HaMashiach. ¿Por qué? Porque por Él llega la intercesión, por Él es la mediación y cómo entramos al Padre Celestial, ¿verdad? Él es el obispo, el alto sacerdote, a quien nos da acceso. Y a cada lado de esa arca, a los 2 lados habían ángeles,
Había un ángel a la izquierda y uno a la diestra. Y cuando Yahweh Shai resucitó en su tumba, ¿verdad? Cuando llegaron y encontraron la tumba vacía, ¿qué es lo que dice la escritura? Que había dos ángeles arriba, a los lados arriba de la tumba, enseñándote y significando que Yahweh Shai era esa misericordia. Y ahora también podemos ver que Yahweh Shai estuvo en medio y tuvo a sus dos lados dos personas, el Señor es, es hermoso como el Señor pone todo en su orden, todo perfectamente, Ok, pero bueno, dice San Juan 19 y 16, dice, y con esto entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron a Yahweh Shai y él salió levantando su cruz hacia el lugar que se llama de la calavera y en el hebreo Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yahweh Shai estuvo en medio. Ok, enseñándote de nuevo, eso. Entonces de nuevo, Génesis capítulo 22 y versículo 6. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Otra cosa que también les dije a los hermanos, es importante reconocer que aunque Isaac estuvo cargando esa leña, tuvo que subir para ser ofrecido y todo eso, su padre estuvo con él. Su padre estuvo con él. ¿Y qué es lo que dijo Yahweh Shai? Dice, yo no estoy solo, el Padre siempre está conmigo porque yo siempre hago aquellas cosas que le agradan. Entonces Yahweh Shai no estuvo solo. En el tiempo de su angustia, en el tiempo que cargó su cruz, fue un muy corto tiempo donde él sintió el desespero. Porque te explica que el Padre Celestial es muy puro y muy santo, de que no puede ver iniquidad. Entonces hubo un punto donde Yahweh Shai sí se sintió solo, porque todos nuestros pecados vinieron sobre él. Pero Yahweh jamás desamparó, jamás negó, jamás dejó solo a Yahweh Shai. Espero que eso sea entendido. Que Yahweh Shai clamó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero realmente no fue abandonado, ¿Por qué? Porque mira lo que pasó. Subió a los cielos, resucitó el tercer día, hizo milagros, volvió a ascender al cielo, el Señor estuvo con él y está con él. ¿Ok? Dice, entonces Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mío. Chelaki dice, Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. ¿Ok? Es importante ahí reconocer que dijo que el Señor va a dar un cordero. Cordero, esa es la palabra, la clave. Un cordero para el sacrificio, ¿verdad? Dice, e iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Yahweh le había dicho, Abraham edificó ahí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendiendo su mano y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Yahweh
ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, he aquí detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. ¿Ok? Entonces, ahí nos ofreció, en ese tiempo, Abraham profetizó, hey, el Señor va a dar un cordero para el sacrificio, pero ahí no se manifestó, porque ¿qué es lo que se apareció? Un carnero. Entonces ahí no se cumplió eso. ¿Por qué? Porque era simbólico. Era algo que iba a venir a pasar. Y es por eso brincamos al libro de San Juan capítulo 1 y versículo 29. Dice, al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, vio a Yahawashi que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te explica cómo Yahawashi es ese Cordero, al quien vino a quitar el pecado, al que vino como ese sacrificio, man. Dice como una oveja a la matanza. No habló. Todo esto es simbólico de nuestro Señor, man. You know? Y más de eso, dice que Abraham ofreció a su hijo, y su hijo era al quien Yahweh le había prometido, hey, por este hijo va a venir la promesa que yo te dije, la promesa del cual habíamos hablado, el pacto, lo que te prometí, por Isaac va a venir. Entonces, cuando el Señor mandó a sacrificarlo, ¿qué dice la Escritura? Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Escuchen bien. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Acabamos de leer de eso, ¿verdad? Dice, el que había recibido las promesas ofrecería a su hijo único, de quien de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ok? Él consideraba, hablando de Abraham, él consideraba que Yahweh era poderoso para levantar aún de entre muertos. De ahí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. ¿Ok? Entonces, Abraham tuvo fe que Yahweh tenía el poder de resucitar a Isaac de la muerte, aunque lo hubiera ofrecido como sacrificio. ¿Por qué? Porque se tuvo que cumplir la promesa. Y esto es antes de Yahawashi. You know? Entonces, él tuvo fe de que esto era posible. Y es por eso que dice que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Abraham, hijos de fe. Porque nosotros tenemos la fe de ¿qué? De que nuestro Señor vivió, fue matado, fue crucificado, después de 3 días volvió a resucitar, ascendió hacia los cielos, you know? Antes de eso fue visto de los hombres. Esa es la fe, you know? Y es simbólico, man. Entonces, cuando entramos a las Escrituras, es hermoso porque podemos leer de nuestros antepasados, de nuestros padres, y vemos la vida que ellos vivieron. Es una reflexión de lo que vino a ser nuestro Señor Hamashiach Yahawashi. You know? Y nuestras vidas también deben de reflejar eso, porque te dice que somos embajadores de Yahawashi, somos representantes de nuestro Señor. Entonces nuestra vida, sabemos que vamos a sufrir, pero nuestro sufrimiento es con causa. Hay un porqué.
¿Sí? Entonces lo que sufrimos, lo que pasamos, lo que perdemos, los sacrificios que hacemos en nuestras vidas, lo que nos negamos, eso debe de reflejar a Yahushua. Porque cuando vemos la vida de Él se negó a sí mismo. Él se preocupó por la iglesia. Él vino a su propósito. ¿Qué es lo que le dijo a su madre? ¿Qué es lo que le dijo a María? ¿Qué no sabes que yo vengo a hacer el negocio de mi padre? Dios mediante eso haya sido edificante. Le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushua, Bahasham Rahakwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Hasta la próxima vez. Shalom.